Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Y seguimos conversando aquí en Divox Radio, en Salud para Todos, hoy con una estupenda invitada, María José Díaz. Ella es la directora regional del Instituto de Salud Laboral de la Sexta Región y nos está contando cosas súper interesantes. Por ejemplo, ¿quién es el afiliado, quién es el beneficiario de las prestaciones del ISL? ¿Son las personas honorarias también? En primera instancia, doctora, son todos los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, que se adhieran a ISL. Al momento que un trabajador ingresa a una empresa, ¿cierto?, la empresa está adherida a una mutualidad, ¿cierto? No lo decide el trabajador, lo decide el empleador en el fondo. Exactamente, en ocasiones hasta el contador, doctora, hasta el contador, pero claro, la empresa ya está adherida a una empresa, o sea, perdón, a una mutualidad. A una mutualidad. Entonces el trabajador sí o sí tiene que adecuarse. Pero también, doctora, desde el año 2019, después de la reforma, ¿cierto? Se recuerda que antes los honorarios le descontaban todos los meses, ¿cierto? Un saldo de su dinero, que esto de alguna forma se les devolvía después de la operación renta. Los PPM. ¿Cierto? Exacto, el 10%, pero después del año 2019, esto de alguna forma fue disminuyendo. Los honorarios, ¿cierto?, asustados que le estaban quitando la plata, pero la verdad que ese dinero va a las tres leyes, que va a las cotizaciones, va a salud y se paga el seguro. Y esto va, ¿cierto?, en aumento, increciendo todos los años, hasta que ese 10% ya no le va a llegar al trabajador, sino que se van a pagar estas tres leyes sociales. Básicamente, entonces, es una protección para el futuro, o sea, para el presente y para el futuro de esa persona a honorario que antes no hacía esto. Exacto, exacto. Y muchos trabajadores honorarios, la verdad, doctora, que no saben que ellos, a dónde se va su dinero. Ellos dicen, bueno, me descuentan, pero va este descuento a las tres leyes, cotizaciones, ¿cierto?, salud, y va al seguro. Perfecto. Entonces, el trabajador hace su primera operación renta y ellos ya están, ¿cierto?, cubiertos con la ley 16.744, entonces ellos están cubiertos por accidentes del trabajo, accidentes del trayecto, y ojo, doctora, que no es de donde viven, es de donde pernoctan, porque tenemos, por ejemplo, madres que tienen a sus hijos enfermos, a sus madres, qué sé yo, y duermen y pernoctan en el hospital. Entonces, es de donde pernocta el trabajador hasta su lugar de trabajo, o los trabajadores faeneros, doctora, que trabajan en la mina, es desde que ellos, donde pernoctan, hasta que llegan a su lugar de trabajo. Es el accidente del trabajo y, por supuesto, también la enfermedad profesional. Entonces, todos los trabajadores honorarios, después de hacer su operación renta, ¿cierto?, y tienen que tener algunos condicionantes, ¿cierto? Primero que la paguen. Primero que la paguen, en qué porcentaje también, doctora, ellos están cubiertos. Por ejemplo, un ejemplo, doctor, el otro día yo fui a capacitar a los trabajadores honorarios, porque yo entro a los honorarios, voy a las 33 municipalidades de la región, doctora, cosa que se sepa. Pero rockstar completa, la María. A las 33 municipalidades ya voy en 11, creo, y bueno, contarle, doctora, que fui a la de Pumanque, que le mando un saludo al alcalde de Pumanque, y la secretaria estuvo en esta conversación informal y me dice, María José, yo estuve saliendo de mi casa, yo uso tacos, ¿cierto?, y salí, me caí y me quebré una pierna. Yo no tenía idea de esto, me pagué absolutamente todo, lo que era la cirugía, me pagué la rehabilitación, las ayudas técnicas, la licencia, gracias a Dios, el alcalde me canceló igual, porque aquí entramos como en la voluntad de los alcaldes, pero la verdad que yo me reí y dije, pucha, qué rabia, porque esto hubiese sido todo a cargo del ISL, porque usted es una trabajadora honoraria, ¿cierto?, que hace su descuento y usted hubiese tenido acceso a todos estos... y no es retroactivo, no es retroactivo. Se puede, doctora, denunciar un accidente laboral hasta 5 años. Hasta 5 años, o sea, si necesitas rehabilitación después, podría ser.
Así es, Ya. hasta 5 años. Por eso para nosotros, doctora, y agradezco tanto estas instancias, que usted de alguna forma nos dé la posibilidad al Instituto de Seguridad Laboral a explicarles a los trabajadores, a que todos los trabajadores estén informados y sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios. Comentarle, doctora, que a nivel nacional tenemos alrededor de 500.000 accidentes laborales al año. Entonces, Oh, exactamente, o 3.000 trabajadores al año, doctora, por ejemplo, con incapacidad permanente. Entonces, por eso es tan necesario tener esta información y que los honorarios hoy también sepan que ya no están a la deriva, porque el honorario decía, yo no tengo derecho a nada, pero la verdad que no, doctora, ellos tienen hoy día, hoy, después de superación renta, el mismo derecho a un trabajador formal. ¿Me entiendes? perfecto. Mira, y eso, tengo varias preguntas al respecto. Pregúntame. La persona tiene que estar contratada a honorarios. Es que el contrato de honorarios, doctora, finalmente ellos son su propia empresa. El Claro. trabajador honorario puede tener múltiples trabajos, no solamente en una empresa. Por eso cuando él, de alguna forma, se identifica como que tuvo, por ejemplo, un accidente de trayecto, él tiene que decir a cuál de sus ¿A cuál de sus empresas trabajos iba? está, claro, y identificarse él como empresa. Porque en este caso, cuando tenga que hacer, ¿cierto?, la denuncia, él es la empresa, porque es un trabajador honorario. No es que Perfecto, sea parte de una empresa, él es la empresa. perfecto. Y aquí un par de preguntas que son como las preguntas que a la gente le surgen, así como cuando un trabajador fallece, por ejemplo, lo que ha cotizado en el ISL, ¿le llega de herencia a sus deudos o no? No lo que haya cotizado, a lo que se le entrega, ¿cierto?, a su viuda, en este caso, y a sus hijos es la pensión. Por ejemplo, doctora, hace más o menos 3 semanas tuvimos un accidente con consecuencia de muerte en Chancón, que acá es la mina de Rancagua, y el Ya, trabajador, ¿cierto?, bueno, muere en acción de su trabajo. trabajo, y ahí, claro, nuestras trabajadoras sociales, ¿cierto?, contactan a la esposa, contactan a sus hijos. Si fuera, por ejemplo, los hijos reciben pensión hasta los 18 años y si estuviera estudiando hasta los 28 años, y también a la esposa, si tuviera en este caso. Aquí sí, doctora, me permite un minuto, y eso Sí, pasa solo, aquí es un derecho a pataleo, ¿cierto? Y eso pasa solo en los hombres, doctora. Porque, por ejemplo, mujer trabajadora, por ejemplo, yo, doctora, yo recorro toda la región. Y si yo en tránsito muero por cualquier accidente o lo que me pase, ¿cierto? Estando en labores de trabajo, a la mujer no, yo no le entrego, no le dejo ninguna pensión a mi marido y tampoco a mis hijos. Y es ¿en porque la ley, serio? doctora, es muy antigua. Entonces aquí también hago un llamado a nuestros legisladores a de alguna forma hacer estas modificaciones tan importantes a la ley. ISL, doctora, comentarle que la fuerza de ISL, de los trabajadores de ISL, tiene alta connotación social. Antiguamente se hacía esta diferencia entre trabajador y obrero, y nace desde los mismos trabajadores, doctora, poder cambiar esto, porque cuando llegaba un trabajador, ¿cierto?, que era un obrero, sí o sí tenía que ser atendido en el hospital, y cuando era, ¿cierto?, cuando no era obrero, lo podíamos trasladar a nuestros prestadores privados. Entonces, las funcionarias de ISL y los funcionarios trataban de hacer ahí unos menjunjes para de alguna forma poder tomar al trabajador y darle lo mejor en ocasiones, que en ocasiones tenemos ciertos hospitales o clínicas que son Ujú. más especialistas, pero la verdad que la ley nos prohibía. Y esto se levanta desde los trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral, y finalmente esa ruptura, ¿cierto?, esa diferencia Esa que se hacía entre discriminación. trabajador obrero se eliminó. Y hoy día, doctora, ISL O'Higgins busca lo mismo en relación a la ley para que no haya esta discriminación, ¿cierto?, entre una mujer trabajadora ISL o de cualquier mutualidad que fallece dentro de sus funciones laborales, siendo que no recibiría su viudo y sus hijos absolutamente nada, a diferencia de un trabajador varón, ¿cierto?, que muere, ¿cierto?, realizando su trabajo, que sí le llegaría esta indemnización, ¿cierto?, a su esposa y sus hijos. O sea, esto es una noticia de titular, María José, porque yo creo que, claro, si tú no lo sabes, no lo reflexionas, pero no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna lógica, si en el fondo estamos abogando por la igualdad de los sueldos, porque tal vez
nosotros como madres queremos dejarle a nuestros hijos su pensión y eso, claro, su protección y eso no va a existir, una cosa increíble. Ya, mira, me quedan algunos poquitos minutos, pero quiero seguir preguntándote cosas. Sí, sí, sí. Tú decías que había prestaciones que son médicas y esas están clarísimas, ¿cierto? Ya me quedó claro que se pone el paciente en el centro, que se trata de rápidamente referir a su centro, que es el prestador más especializado, y que después se hace la rehabilitación, porque eso es súper importante. Todo eso, todas esas prestaciones que la secretaria ahí que te contó pagó de su bolsillo podrían haber sido subvencionadas y además haberle garantizado una rehabilitación hasta que estuviera sana. Así y ahí, es. exacto, Incluida ahí ayudas técnicas, traslado, incluida ayudas técnicas, traslado, etcétera. ayudas técnicas también, por ejemplo, las que excedan incluso el GES, o sea, sillas de ruedas, órtesis. Está sobre, ¿cierto? El GES o el sistema de salud del trabajador. Mira, muy importante. Ahora, la última parte que era la de salud de las enfermedades laborales o las enfermedades profesionales en el fondo, también es parte de su tarea, ¿cierto? Si alguien ha trabajado en una mina y tiene silicosis y el pulmón está perdido ahí, ¿también es parte de sus funciones? Así es. Nosotros acá nos enfrentamos a trabajadores, por ejemplo, los canteros de Pelequén, o por ejemplo, ¿cierto? Los trabajadores mineros que efectivamente están expuestos a la silicosis. Efectivamente estamos primero preveniendo con las capacitaciones que hacen nuestros trabajadores expertos prevencionistas, pero al ya estar, ¿cierto? La enfermedad identificada, efectivamente ellos tienen todo el beneficio, ¿cierto? Y no el beneficio, hablemos de derecho, de acceder, ¿cierto?, al tratamiento y buscar la rehabilitación de nuestros trabajadores. Perfecto. Y ustedes tienen trabajo, como decíamos, ustedes dependen del Ministerio del Trabajo, pero hay otros organismos que me llamó la atención también que están relacionados con ustedes, como la Subsecretaría de Previsión Social, la Subsecretaría del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensión, el IPS, la Dirección del Trabajo, la Dirección del Crédito Prendario incluso. La DICREP, sí. Claro, y el Servicio el CENSE, el Servicio de Capacitación y Empleo. O sea, son una institución muy diversa. ¿Y por qué no puede, y por qué yo no tengo en la retina como la publicidad o la información así al público de los beneficios del ISL? Aquí, doctora, este es un tema de constitución. La Constitución, doctora, no nos permite al Instituto de Seguridad Laboral, al ser una institución de gobierno, hacer una publicidad de ISL. A lo que nosotros nos permite, ¿cierto?, es poder informar a la comunidad o capacitar a la comunidad, pero nosotros no podemos hacer una publicidad en un medio de comunicación, o no podemos andar, por ejemplo, con nuestros vehículos ploteados, o no puede salir, no sé, una persona, ¿cierto?, famosa. Incorpóreo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros se nos permiten nuestras chaquetas, que aquí muestra nuestro logo, y nuestros pendones, pero más que eso no. Por eso nuestro trabajo es un trabajo más desde los territorios. Tenemos que tomarnos nuestras comunidades, a diferencia, ¿cierto?, de las mutualidades privadas, que efectivamente la Constitución sí les permite, lo dispone así. Entonces, por eso para nosotros valorizamos tanto estas instancias, doctora, y aquí relevo su figura, de poder de alguna forma informar a la comunidad, informar a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por ejemplo, doctora, otro de los beneficios que entregan las mutualidades, ¿cierto? Porque la verdad que somos todo lo mismo, o sea, lo que nosotros nos diferencia de las otras mutualidades que nosotros tenemos, nuestro espíritu es un espíritu social, nuestro trabajo es abrazar a los trabajadores y a trabajadoras de Chile y entregarles lo que corresponde, lo justo a la ley. Por ejemplo, doctora, nosotros también, dentro de nuestra área también está, por ejemplo, reeducar a nuestros trabajadores, comentarle que nosotros tenemos una trabajadora que era chelista, ella tocaba el chelo,
¿cierto? Perfecto, música. Tocaba el cello, era una artista, y ella tuvo un accidente, doctora, que tuvo un daño severo en sus manos, que no le permitió, ¿cierto?, poder realizar sus labores, que era una música. Entonces, lo que hace el Instituto de Seguridad Laboral, identifica a la trabajadora, ¿cierto?, ve en qué condiciones está, y le da la posibilidad de reeducarse. Y hoy día esa trabajadora está estudiando Derecho, doctora. Por ejemplo, lo que busca el ISL es que este trabajador reinsertarlo y que vuelva a su vida laboral, a su vida familiar y se sienta útil en la sociedad. Y de no ser así, doctora, como lo que pasa con nuestro trabajador acá que quedó en su silla de ruedas, por ejemplo, acá también el ISL lo que busca es entregarle una silla de ruedas que tenga toda la tecnología, pero va más allá, ¿cierto? Y busca también poder de alguna forma reacondicionar el espacio para que este trabajador esté en las mejores condiciones. O un trabajador, por ejemplo, doctora, que tenemos, no sé, con amputación o que quede postrado, este trabajador va a tener, por ejemplo, el seguro lo protege en relación a tener, por ejemplo, TENS de día porque la esposa trabaja de noche, o TENS en la noche para que la esposa, por ejemplo, pueda dormir y de alguna forma proteger a la familia y no que la familia se empobrezca y hacer un dolor más grande, porque los trabajadores y trabajadoras de Chile, ¿cierto?, le dieron su vida, le dieron sus horas, le dieron su juventud, dieron sus manos, dieron su alma a que este Chile crezca. Entonces, desde ahí la importancia en que esta ley, doctora, se active y este seguro se active cuando corresponde y en el momento que corresponda, insisto, para proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Claro, y aquí los datos que tú misma me mandaste, que en el primer semestre del año 2022 muestran que entre enero y junio hubo 1.125.000 denuncias por enfermedades profesionales y tristemente tenemos 101 pacientes fallecidos por actividad laboral, y que en O'Higgins es una gran masa de personas que dependen de ustedes, 216.000 trabajadores protegidos con 72.000 del ISL y 25.000 de ellos que son honorarios o trabajadores de casa particular. Realmente estoy muy contenta de haberte conocido en el Hospital de Rengo ahí. Felicitaciones por tu trabajo, todo el apoyo que yo te pueda prestar aquí, esta es tu casa. Vamos a volver a conversar sobre eso. Yo creo que a más de un legislador le va a interesar muchísimo esta situación tan injusta y discriminatoria de que una trabajadora no le pueda dejar su pensión a su viudo o a sus hijos. Estoy impactada con eso. Así es, doctora. Por eso para mí y para nuestro equipo ISL, porque este es un tremendo equipo al que yo llegué recién en junio a estar, ¿cierto?, dirigiendo este equipo, pero la verdad que este equipo viene fortaleciendo la región de O'Higgins hace mucho tiempo. Somos reconocidos, ISL es una tremenda institución, la verdad, de mucho apoyo, y lo que busca el alma, ¿cierto?, es poder cubrir a nuestros trabajadores. Entonces agradezco profundamente la instancia de poder comunicarle a nuestros trabajadores e insistir con los trabajadores honorarios, doctora. Tenemos profesionales, ¿cierto?, que no tienen idea de la ley. Entonces acá la idea es ir, ¿cierto?, poniendo la semilla y que este trabajador que escuchó el día de hoy le cuente al otro, y al momento de que tenga un accidente es decir, oye, pero ¿es un accidente laboral? Porque si es un accidente laboral eres ISL, o averigua a qué mutualidad perteneces. También aquí, doctora, también va la responsabilidad del trabajador, ¿cierto?, en saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios, y al momento de tener un accidente para que sepa perfectamente a quién dirigirse y dónde dirigirse. Perfecto, María José, me despido de ti. Ha sido un agrado conversar nuevamente contigo. Te repito, esta es tu casa. Yo te despido ahora y a nuestros auditores los invito a la última pausa musical para cerrar este hermoso programa. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.